Hola a todos, buenos días. Continuando con este ciclo de conferencias de hombro, hay un tema que es bastante popular últimamente y controversial, que es el uso de vástagos cortos en las prótesis de hombro. Por eso el doctor Andrés Jiménez, el fellow actual de la Fundación Santa Fe, de hombro, fellow de hombro de la sección de hombro de la Fundación Santa Fe, nos va a hablar sobre ese tema. Andrés, adelante. Gracias, doctor. Bueno, entonces eh, arranquemos el contenido de la charla. Entonces, la idea es hacer como un contexto general de la evolución de la artroplastia de hombro, hablar un poco de las ventajas y las desventajas mecánicas de los vástagos cortos en artroplastia de hombro, desenlaces radiológicos y funcionales de los mismos y llegar un poco a ver si podemos sacar algo de conclusiones respecto a lo que tenemos en la literatura. Entonces, cuando hablamos de la artroplastia de hombro y de la evolución de la misma, pues cuando uno habla de artroplastia, uno piensa digamos, como en artroplastia de cadera y de rodillas. Sin embargo, cuando uno se va a la historia, lo que encuentra es que la primera artroplastia total en una articulación se llevó a cabo en el hombro por el doctor Jules Pins en 1893, que usó, digamos, como una prótesis de caucho y platino en la cual, digamos que reemplazó la superficie articular del hombro en un paciente que presentó pues una enfermedad articular, tuberculosis, y tuvo un éxito, digamos que esta prótesis durante pues 2 años. Posteriormente pues tuvo que retirarla. Mm, a partir de esta prótesis, digamos que se suspendió digamos que la evolución en cuanto a las prótesis en hombro, y de ahí en adelante, digamos que la evolución se mantuvo en cuanto a movilizar articulaciones anquilosadas, y por eso se detuvo en el tiempo, y en la movilidad se realizaba más que todo por osteotomías de estas articulaciones anquilosadas, por interposición de tejidos. Sin embargo, en el hombro, porque dado la movilidad de la articulación escapulohumeral, digamos que hacía que la articulación del hombro no presentara tanta limitación, y por ende no fuera tan necesario que los pacientes requirieran pues, o sea, de una artroplastia. En ese orden de ideas, pues se fue funcionando en otro tipo de articulaciones. Y fue entonces hasta 1953 cuando NIR, entre 1953 y 1970, empieza a presentar las primeras generaciones de prótesis de hombro, en este caso, pues unas prótesis de vástagos largos que venían siendo cementadas en su primera generación. Ya en 1990 empiezan pues unas prótesis que tratan de las prótesis de segunda generación, que empiezan ya a ser cementadas y no cementadas, en este caso, como las que vemos en la imagen, en las que buscan restituir de una forma un poco más anatómica tanto la cabeza humeral, como, digamos, como la cabeza humeral y la glenoides, eh, y los vástagos de tercera generación, que son los que ya empiezan a tener un poco más de juego de offset, y son un componente un poco, juegan con un componente un poco más modular, pero un poco, aún así un poco más de restricción anatómica de lo que vemos de los componentes tanto humeral como numeral. Y por último, los vástagos de cuarta generación, que es lo que venimos teniendo desde más o menos a partir de 2010, que es lo que estamos usando ahora y que viene siendo como el foco de esta charla. Entonces, esto es más o menos un contexto de la evolución que hemos tenido en la artroplastia de hombro, y vamos a ver el por qué hemos pasado desde los vástagos largos hasta lo que queremos ahora, que es los vástagos cortos. Y todo eso, digamos que en la evolución se debe pues a unas ventajas y unas desventajas. Entonces, los vástagos largos, que venían siendo desde NIR, digamos, como el estandarte en la artroplastia de hombro, a lo largo de la historia pues ha venido mostrando ciertas desventajas, y es unas bajas reservas óseas, se asociaban a unos altos índices de osteólisis, se asociaban también a fracturas periprotésicas y unas revisiones complejas en caso de presentarse pues estas complicaciones.
Estos vástagos largos usualmente son aquellos que presentan pues un vástago de más o menos 100 milímetros, y esto llevó pues digamos que a los científicos a pensar en qué soluciones podemos hacer o qué soluciones podíamos dar para poder solucionar estos problemas que estábamos presentando con estos pacientes a los que se les implantaban este tipo de vástagos. Y la solución, pues ellos creían o se cree que son unos vástagos cortos, dado que vamos a presentar ciertas ventajas mecánicas que a lo largo o al transcurso de la charla pues voy a tratar de ir resolviendo de si es cierto o no es cierto que se presentan. Y en ellas es que al tener un vástago más corto, dentro de ellos se habla que son menores de 65 milímetros, es que tenga una mejor reserva ósea, que tenga un menor stress shielding, que tenga un menor stress riser y que tenga una mayor facilidad de retiro, facilitando así las revisiones. Entonces, comenzando con esto, vamos a ver si es verdad o no que tiene un mejor stock óseo. Entonces, cuando hablamos de esto, vemos que eh, tenemos que pensar que en el momento de implantar este tipo de dispositivos debemos prever las posibles complicaciones futuras, en este caso las fracturas periprotésicas, como vemos acá en este ejemplo. Entonces, digamos que un vástago largo, una fractura periprotésica como la que vemos en el ejemplo, nos va a llevar a una revisión que va a requerir, digamos, como de una pericia y de una experimento, digamos, como de que el cirujano tenga una experticia, perdón, tenga una experticia y tenga una habilidad quirúrgica importante para poder desarrollarse en cuanto a la técnica y hacer el retiro del vástago y poder desenvolverse pues en una cirugía que va a ser bastante compleja. Y esto pues va a tener las implicaciones, digamos, como un menor stock óseo que va a llevar a las complicaciones de que va a tener dificultad al momento de realizar la fijación en la revisión. Entonces va a ser completamente opuesto a lo que vamos a tener, digamos, en un caso en los de que se van a presentar con vástagos cortos, o en este caso, que es el caso extremo, vástagos sin, pues sin, o vástagos cortos o sin vástago, que es este, que es el ejemplo, digamos, como opuesto. Entonces, entre menor longitud, pues mayor facilidad de cambio. Y por otro lado, pues al no tener un vástago tan largo, también nos va a facilitar, digamos, el posicionamiento del mismo, sobre todo en aquellos casos en los que se va a requerir, digamos, que vamos a tener una alteración estructural o anatómica y no vamos a poder seguir un eje anatómico estructural, que son los casos de alteraciones congénitas o alteraciones postraumáticas, donde vamos a tener pues esa alteración metafisiaria proximal, y en este caso pues los vástagos cortos nos va a facilitar ese posicionamiento y esa técnica quirúrgica nuevamente. Entonces, en ese orden de ideas, nuevamente pues los vástagos cortos efectivamente nos van a mejorar una reserva ósea, nos van a facilitar en caso de una complicación futura y vamos a hacer revisiones, digamos, como un poco más fáciles en cuanto a facilidad de retiro y facilidad de revisión. Cuando empezamos a hablar ya del stress riser, que es lo que se va a asociar a las fracturas periprotésicas, entonces tenemos este estudio anatómico que lo que cogieron fueron 10 cadáveres y lo que hicieron fue una medición en cortes, digamos, como transversales sobre 13 centímetros de la tuberosidad mayor, y lo que evidenciaron es que teníamos, perdón un segundo, en el corte transversal se identificó que el diámetro AP de la cortical del húmero era 20 milímetros, 20% menor a lo que es el diámetro medio lateral de la cortical. Y al momento de hacer el primado para poder hacer el posicionamiento de las bases largos, lo que se evidenció es que hay un rim, como un escarificado que no es simétrico, y lo que hace es que hay un adelgazamiento aún mayor de la cortical anteroposterior, aumentando así, como vemos en esta imagen, el stress riser de la cortical anteroposterior, predisponiendo a lo que queremos precisamente evitar o disminuir, que es las fracturas periprotéticas. Entonces, en los tallos largos podemos con este estudio, de cierta forma, mostrar que el stress riser con los vástagos largos es mayor
en nivel diaficiario, y que con los tallos cortos el stress riser es sobre todo a nivel intravehicular, o sea, metaficiario. Entonces, en este orden de ideas, de acuerdo a este estudio anatómico, lo que sí podríamos llegar a decir es que podría existir un menor riesgo de fracturas periprotésicas usando tallos cortos versus tallos largos. Entonces, nuevamente, acá damos valor a eh, esta característica de menor estrés riser que sí estaba dentro de las características que queríamos resaltar de los vástagos cortos. Cuando hablamos de stress shielding, vamos a ver que hay varios factores que van a influenciar. Entonces, el primero de ellos, este también es otro estudio, digamos, como finito. Entonces, en él comparamos nuevamente los tres tipos de tallos que tenemos, sin tallos, tallos cortos y tallos largos. Cuando comparamos el comportamiento, digamos, en un estudio cadavérico, cuando se someten a cargas a 15, 45 y 75 grados, el comportamiento óseo respecto a lo que es un hueso intacto, lo que vemos es en el hueso cortical, evidentemente con tallos cortos, que es lo que les estoy resaltando, pues ya hay una disminución en cierta forma, o hay, digamos, como, o lo que se encontró es que se logra imitar de cierta forma el estrés cortical al hueso intacto en estos 3 grados de abducción y carga con los huesos, con los tallos respecto a lo que sí se ve, o el aumento que sí se ve de estrés con los tallos largos. Sin embargo, a nivel trabecular lo que vemos es que hay un aumento del estrés trabecular, que era lo que habíamos visto más o menos en el estudio previo, del nivel de estrés trabecular. Entonces, sí, efectivamente logramos disminuir el estrés diafisiario, pero no el estrés trabecular, y eso nos lleva a pensar que probablemente haya factores aparte de la dimensión o el tamaño del tallo que nos vayan a influir en el stress shielding que queremos disminuir. En este caso, entonces la configuración geométrica, otro estudio como de elementos finitos, una reconstrucción tridimensional en 5 pacientes, 3 implantes geométricos diferentes, uno oval, uno semiangular y uno angular, que evaluaron desenlaces de estabilidad torsional y estrés cortical y trabecular, que era lo que estábamos viendo y que encontramos. Entonces, que el estrés cortical y trabecular va a depender de la configuración geométrica del implante. Entonces, cuando evaluamos el estrés trabecular, que era el que no lográbamos disminuir con el tamaño del implante, vemos que cuando tenemos un implante que es completamente oval, es el que más nos va a lograr disminuir ese estrés trabecular. De igual forma, el semiangular va a lograr disminuir hasta un 8% esa, digamos, como esa tensión trabecular. Y cuando hablamos ya de aquellos dispositivos con una configuración angular, el estrés trabecular va a aumentar hasta un 42%. Cuando hablamos de estrés cortical, nuevamente vamos a tener unos resultados muy similares en cuanto a, entre los curvos y semiangulados van a tener una disminución importante de ese estrés cortical, y los angulados van a tener un mayor estrés cortical. Cuando hablamos de estabilidad cortical y cuando hablamos de estabilidad torsional, perdón, esa estabilidad se va a configurar, va a estar dada tanto por la configuración geométrica como por el tamaño. A mayor tamaño y mayor angularidad, pues mayor va a ser la estabilidad, y viceversa. Entonces, a mayor, digamos, entre más oval sea y menor tamaño, pues menor estabilidad va a tener. Entonces, otra de las configuraciones geométricas, pues aparte de la configuración geométrica, va a ser otro de los factores que vamos a tener que tener en cuenta en el uso de los vástagos cortos, digamos, como para garantizar el éxito del mismo. A la izquierda les pongo la imagen para que tengamos en cuenta en los desenlaces que vamos a evaluar más adelante, y es las zonas de adaptación ósea que se van a asociar los desenlaces radiológicos, M1 y M2 para las corticales mediales, L1 y L2 para las corticales laterales, y US para lo que va a ser por debajo del vástago. Y en cuanto a la alineación y la relación de llenado, entonces la relación de llenado es esta fórmula que vemos en la imagen. Se toman normalmente
dos relaciones, una relación metafisiaria proximal y una relación diafisiaria distal en cuanto a lo que es el componente, el componente que va a ocupar en la parte metafisiaria y lo que va a ocupar en la parte diafisiaria. Y en esto encontramos dos estudios. El primero de ellos, otro pues, de elementos finitos, lo mismo, modelo de reconstrucción 3D, en este caso 8 húmeros. Usaron vástagos de 70 milímetros y usaron dos diámetros, uno que era 2 tallas menores que el otro, y los llevaron también a cargas de abducción de 45 y 75 grados respectivamente, evaluando cambios óseos versus el hueso sano. Entonces, ¿qué encontraron con ellos? Encontraron que al disminuir las tallas, al disminuir la talla, al tener, digamos, una tasa de llenado menor, encontraron menor estrés shielding cortical y trabecular, tanto en el cuadrante medial y en el cuadrante lateral, que es donde usualmente se ven los mayores cambios osteolíticos en los seguimientos a largo plazo. Entonces, a menor reacción ósea, hay menos datos con menor de tasa de llenado, pues menor diámetro del dispositivo en el cuadrante medial, y la relación que ellos encontraron de llenado de 0.44 a 0.50 fue la que se relacionó con menor reabsorción ósea en el seguimiento que ellos tuvieran. Eso lo sustenta otro estudio que es este que vemos acá, en el cual vamos a tener tanto para reemplazos anatómicos como para reemplazos reversos. Entonces, otro estudio retrospectivo también, vástagos cortos de Presfit 150 anatómicos con 70 reversas, seguimiento también a 2 años, desenlaces evaluados, aflojamiento, alineamiento, estrés, shielding y relación de llenado. Y en este lo que vamos a ver es los desenlaces de alineación. Entonces, vamos a ver que como logramos una alineación neutra hasta en el 73% de los casos, los cambios radiológicos, de acuerdo a lo que veníamos viendo, entonces lo que venía con tanto NEM1 y L1 son los cambios que usualmente más se observan a largo plazo, especialmente en N1, cambios de gasamiento, osteolisis hasta en el 39% de los casos. Sin embargo, digamos que en este caso hasta el 49% no se evidenciaron cambios y las adaptaciones óseas fueron hasta leves hasta en el 83% de ellos. Y cuando hablamos de la relación de llenado metafisial, que es esta parte proximal, que es la que más se afecta, vuelvo y les digo, se encontraron bajas adaptaciones óseas con tasas de llenado de 0.57 versus 0.54 cuando fueron altas tasas de llenado. Y cuando hablamos de tasas de llenado diario, que era la segunda parte de la ecuación, encontramos bajas adaptaciones óseas con frecuencias de llenado de 0.73 versus 0.8 en las que ellas que experimentaban altas adaptaciones óseas. Y ellos, por la parte de reemplazos anatómicos, encontraron cuando habían tasas de llenado diaficiario superiores a 0.7, encontraban un riesgo relativo superior o un riesgo relativo de adaptaciones óseas de hasta 4.1 veces cuando teníamos esa relación de llenado diaficiario mayor a 0.7 veces. Y el comportamiento también es similar en aquellos que cuando hablábamos de reemplazo reverso, donde la alineación que se lo conseguía neutra está en el 84%, y cuando hacíamos el seguimiento a los daños encontrábamos lo mismo, de todo cambios a nivel de M1, que sin embargo eran, digamos que hasta en el 65% de los casos no se encontraban cambios radiológicos, pero que cuando se encontraban eran adaptaciones leves hasta en el 83% de los casos. Y esas adaptaciones leves relacionaban sobre todo con tasas de llenado menores de 0.64 versus tasas de llenado altas hasta el 9%, que eran las que se encontraban con tasas de llenado superiores a 0.74, y tasas de llenado diaficiarias superiores a 0.85 eran las que se relacionaban con aquellas adaptaciones altas. En este caso, las relaciones de llenado altas superiores a 0.8 eran las que se encontraron una relación de riesgo relativo que aumentaba hasta 7 veces el riesgo de adaptaciones óseas, de adaptaciones óseas a 2 años. Entonces, con esto ya podemos, en cierta forma, con lo que tenemos, definir que con los vástagos cortos, efectivamente, tenemos una mejor reserva ósea, tenemos un menor estrés shielding, tenemos un menor estrés riser y tenemos probablemente una mayor facilidad de retiro y una mayor facilidad de revisión en caso de presentar alguna complicación. Y cuando hablamos ya de desenlaces
en el uso de este tipo de implantes. Entonces, hablamos. Esta es una serie de casos, un estudio multicéntrico retrospectivo que comparaba reemplazos totales de hombro Pressfit con tallos largos hasta en un brazo de 58 y un brazo de 56 para aquellos que presentaron reemplazos con tallos cortos, con una misma geometría de cubrimiento y un seguimiento a 2 años. Y lo que encontramos es que cuando comparamos las radiografías posoperatorias inmediatas versus las radiografías posoperatorias a 2 años, encontramos que sí, que efectivamente hay un mayor adelgazamiento cortical en la metáfisis medial, nuevamente a nivel de M1, que era lo que les venía comentando en la sección del stress shielding, con los tallos largos hasta en el 74% versus un 50% en aquellos que tenían tallos cortos, pero que los cambios eran de osteólisis parcial y que de osteólisis como tal no eran significativos y que a los 2 años pues realmente no hubo diferencia en las tasas de aflojamiento o recambio. Y en cuanto a los desenlaces funcionales, en este estudio lo que encontraron realmente es que si bien con los tallos largos, como hablábamos al principio, lo que nos permiten es seguir el eje anatómico del húmero, pues vamos a conseguir de esta forma una mayor alineación, 98% de un eje anatómico versus el 86% de posicionamiento correcto con los tallos cortos. Los desenlaces funcionales a 2 años que encontramos es que a ambas cortes, pues a ambos brazos les va a ir muy bien, ambos van a tener una mejoría significativa en cuanto a las escalas funcionales y no vamos a encontrar, pues a pesar de que hay una leve diferencia en cuanto al posicionamiento anatómico, no hay una diferencia significativa en los desenlaces funcionales. En cuanto al plazo anatómico, digamos como la revisión sistemática pues más actualizada que encontré, eh, publicada este año, lo que habla es de 33 estudios, 823 hombros, con un seguimiento a 33 meses, evaluaron desenlaces funcionales y revisiones con vástagos a corto plazo, y lo que encontramos es que en general hay una, pues como veíamos también en el estudio pasado, hay una mejoría significativa en las escalas funcionales reportadas por los pacientes. Y cuando uno mira las complicaciones, realmente las tasas de aflojamiento humeral son o están, digamos, relacionadas con las que encontramos en la literatura para los vástagos largos, un aflojamiento humeral del 2%, una tasa de revisión global del 3% y una tasa de revisión aséptica que está por debajo del 1%. Cuando hablamos de reemplazo reverso con vástagos cortos, una revisión sistemática también que incluía 10 estudios, 555 hombros, con un seguimiento a 32 meses, unos desenlaces evaluados radiológicos y funcionales, encontramos que las escalas funcionales también mostraban una mejoría importante. En cambios radiológicos, digamos que el más importante era esa muesca escapular que también se describe con vástagos largos, pero pues que no tenía ninguna implicación funcional en el seguimiento a estos 32 meses y que no afectaba, digamos, o no se asociaba a aflojamientos o tasas de revisión a más altas, eh, y que la tasa de revisión asociada era el 4.9%. Este último que encontré, pues que ya era un ensayo clínico de 41 pacientes y que trataba de evaluar, digamos, cuál era el comportamiento de los reemplazos reversos de lo que era un vástago convencional cementado, que era, digamos, como lo más tradicional a lo que es un vástago corto no cementado, que es lo último que hemos venido hablando. Evaluaron 41 pacientes, pues un estudio aleatorizado con estas dos ramas y un seguimiento a 2 años, y evaluaron los cambios radiológicos y escalas funcionales de este tiempo. Y lo que encontraron es que en los desenlaces radiológicos, evidentemente, pues hay una mayor subsidencia con los vástagos cortos de Pressfit. Sin embargo, como vemos aquí en la imagen, posterior a un año se logra una estabilidad después de la cual aparentemente ya no hay cambios significativos en la subsidencia. Y en cuanto a los desenlaces funcionales, a pesar, digamos, como de esa subsidencia que se presentó durante el primer año, no hay aparentemente diferencias funcionales en las principales escalas funcionales.
Entonces, pues, digamos que de acuerdo pues, a lo anterior, lo que podríamos concluir en cierta forma es que con los vástagos cortos logramos proveer algunas ventajas mecánicas y técnicas para el cirujano, entre ellas pues disminuir el estrés shielding, disminuir el estrés riser y aumentar el stock óseo, considerando pues digamos esas cirugías de revisión o previendo complicaciones futuras. eh, y facilitando entonces pues aquellas cirugías de revisión. Tener en cuenta siempre pues esa configuración geométrica del vástago como pues el éxito como tal del implante. Entre ellas pues esas configuraciones semianguladas que nos van a lograr dar pues las propiedades fisiológicas de los ovalados, de disminuir el stress shielding y las propiedades mecánicas de los angulados en cuanto a mayor estabilidad. Esas tasas, digamos, como de llenado diaficiario de menor a 0.7 para las anatómicas y 0.8 en las reversas para disminuir tanto el estrés shielding como el estrés riser y de esa forma disminuir el riesgo de fracturas periprotésicas y evitar, digamos, como la lisis asociada a los implantes y pues que en general pues hay una mayor precisión en la colocación anatómica de los vástagos largos al seguir ese eje anatómico del húmero. Sin embargo, pues no hay una diferencia en los desenlaces funcionales a corto plazo en la mayoría de estudios que no van más allá de los 2 años. Que hay mayores cambios radiológicos cuando uno revisa o pues mira los estudios que hay hasta el momento con los vástagos largos. Sin embargo, pues tampoco hay diferencias a corto plazo en tasas de recambio y aflojamiento respecto a las ventajas que nos están ofreciendo teóricamente los vástagos cortos. Y pues que de acuerdo a esto se requiere un seguimiento a mayor plazo en cuanto a los desenlaces tanto radiológicos como funcionales para saber realmente eh, cuál es la tasa, digamos, o si realmente con estos vástagos cortos estamos logrando disminuir la tasa de aflojamiento aséptico y los cambios radiológicos por osteolisis respecto a lo que tenemos en el momento con vástagos largos. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Muy buena revisión, lo felicito porque fue muy organizada en la forma como lo presentó. Y creo que deja ver como pues, la parte de la historia de las prótesis, y estuvo bien, y como entender la lógica detrás del por qué hacer, pues por qué ir cada vez más cortos, pues no tan cortos, pero sí cortos en el vástago del componente humeral y los desenlaces. Si uno se da cuenta, como la tendencia actual o a donde queremos ir es precisamente a migrar a esto, a tener ese tipo de vástagos con las nuevas características pues, de los vástagos cortos modernos. Como se lo mencionó, creo que los desenlaces son buenos con la evidencia que hay, no son desenlaces a largo plazo, yo sé, pero lo que hay, a mi modo de ver, son buenos desenlaces si los comparamos con los vástagos más largos. Yo quisiera conocer la opinión del doctor Rojas y el doctor González sobre ese tema también, por favor. Gracias, Guido, y gracias, Andrés, por la revisión. Antes de opinar, de dar mi opinión al respecto, a mí me gustaría preguntarle a Andrés, hubo un aspecto que Andrés no mencionó en la charla que es bien importante en la evolución de los vástagos cortos y es la superficie de fijación del vástago. ¿Usted leyó algo de eso, Andrés, acerca de la superficie de fijación, acerca de superficies solo grid blasted, que es para on growth, o superficies porosas, porous coated, que es para ingrowth? ¿Leyó algo acerca de las superficies? Y de No, la cómo, verdad no, doctor, no. yo, ok, yo Pues creo que esto es de hecho, muy, pues muy era una de importante. las dudas, era una de las dudas que traía porque en los que leí, como que mencionaban vagamente lo de las coberturas, pero no, pues como que ninguna vi que hicieran énfasis en algo específico, pero
Sí, pero no, no. es un aspecto supremamente importante. La mayor parte de la literatura que está publicada, como el 70% de todos los estudios que están publicados, son de una sola prótesis, que es la prótesis de Tournier y su vástago corto, que se llama ASEN. Y esa prótesis demostró su primera generación, que se llama ASEN Monolithic o ASEN Solita, no la ASEN Flex, que es la más nueva. Demostró unas tasas de aflojamiento aséptico preocupantes, un poco más altas de lo que uno esperaría, creo que 5%, 5 o 8%, entonces, que eso es muy alto. Tengan en mente que las tasas de aflojamiento aséptico para los vástagos largos, que seguirán siendo el estándar con el que nos comparemos, están por debajo del 1%, son como, o alrededor del 1%. Entonces, haciendo el análisis, al parecer, y ya hay estudios que han demostrado que al parecer el problema en esa geometría, pero no solo en esa geometría, pero inicialmente en la geometría de un vástago curvo oval como ese, era la superficie que cubría el vástago. Entonces, ese vástago inicial tenía una superficie que se llama grid blasted, que es una superficie que solo es para on growth, que es para que el hueso crezca sobre el vástago, no para que el hueso crezca dentro del vástago. En la Flex, la diferencia que le hicieron es que le pusieron una cobertura porosa en la parte proximal para permitir ingrowth, y ya hay estudios que han demostrado que esto disminuye notoriamente el riesgo de aflojamiento aséptico y también los cambios adaptativos del hueso que usted tanto mencionó en la charla. Entonces creo que el recubrimiento es importante. Ahora salió un estudio más reciente de una prótesis que se llama Apex, que es la prótesis de Arthrex. Esa prótesis tiene una geometría diferente, no es de geometría oval, es de geometría cuadrada como box. Y también hay y es toda grid blasted, no tiene recubrimiento poroso proximal. Y también reportaron un aflojamiento aséptico y cambios en el hueso que son preocupantes de cierta manera. Entonces creo que la superficie de los vástagos es supremamente importante en la fijación de este tipo de vástagos, y yo diría que en esto todavía estamos entendiendo las variables que se tienen en cuenta, la geometría del vástago, la superficie del vástago y por supuesto el diámetro del vástago, como usted mencionó, Andrés, pero parece que yo diría que el hecho de que tengan superficie porosa en la parte proximal parece ser una característica deseable en estos vástagos. Entonces, quería mencionar ese aspecto que faltó discutir en la charla en cuanto a diseño de los vástagos y a su falla. O sea, el Flex, que es el vástago más moderno de Tournier, tiene superficie porosa y tiene resultados clínicos muy, muy buenos. Y es bueno también que uno mire cuando uno implanta estas prótesis, qué generación de prótesis está implantando uno, ¿no? Para ver porque esta es una tecnología que está avanzando a una velocidad impresionante, impresionante. Entonces quería mencionar ese punto. Obviamente que tengo otros aspectos para mencionar, pero pues si quiere, Guido, escuchemos al doctor González y yo vuelvo a intervengo en un momento. Listo, George. Doctor González, yo también ahorita hago un comentario. Gracias, Guido. Gracias, Andrés. Muy buena charla. Sí, yo quisiera también comentar un solo punto, porque hay muchos por comentar, pero la literatura claramente habla de estas comparaciones, primero a corto plazo y segundo con tallos cortos no cementados. En cambio, los tallos largos con frecuencia tienen series de cementados. Yo quisiera preguntarle a Jorge y a Guido y a Andrés, que seguro revisó con más juicio literatura reciente sobre tallos cortos cementados. Yo extrapolé los buenos resultados de los tallos cementados que hubo toda la vida en el pasado con los tallos largos y con las prótesis previas a estos cortos, y estos cortos vienen también para cementar, y ahí ya no importa la superficie que mencionaba Jorge, que obviamente es un punto clave de discusión cuando uno lo pone no cementado, pero en los cementados pues hay tallos lisos para poner cementados, y al menos pues en una experiencia clínica no sistematizada, pues nosotros no tenemos revisiones de esos tallos. Pero ¿qué hay en la literatura sobre eso? Me encantaría saber. Creo que hay muy poco, entre otras cosas. Tallos cortos cementados, Andrés.
Está muted, Andrés. Andrés está en silencio. Yo, no, doctor, yo no, creo que lo único que encontré fue el del reverso. De resto no, pues no tengo más, doctor. No vi más sobre eso. Sí, señor, digamos que lo que hay, no sé si Jorge tiene otra opinión, pero lo que hay también es el extrapolado de los vástagos largos y solamente el desenlace no es muy diferente, yéndole mejor a los cementados que a los no cementados. Eh, y, y digamos que el boom del no cementado también, aparte del recubrimiento que mencionaba Jorge, es el tiempo quirúrgico. Digamos, son casi 20 y pico minutos que uno se ahorra solamente con la diferencia de cementar o no cementar. Entonces, la vida práctica del norte, por decirlo así, una de las ventajas es esa, digamos, que disminuye tiempo quirúrgico, pero del resto, si uno hace la extrapolación, creo que sería mejor cementado que no cementado, pero puro por extrapolación y la diferencia no es mucha. No, lo que no hay evidencia, esa es la respuesta. No hay porque esos vástagos no fueron diseñados para ser cementados, doctor. El estudio que muestra Andrés, el brazo cementado es la comparación, que es el vástago de longitud estándar. Los vástagos, si quiere póngalo Andrés, era que el que usted muestra y cementado es el brazo de comparación del experimento, que es un vástago de longitud estándar cementado. Es decir, exacto, mire, hay evidencia para vástagos cortos cementados, no hay ninguna, porque esos vástagos no fueron diseñados Sí, no, digamos que donde yo decía para la hacer cemento. extrapolación era entre vástagos largos, o sea, vástagos largos cementado y no cementado. Esa era la extrapolación que yo mencionaba, no de corto cementado, no. Ok, exacto. Creo que la pregunta del doctor González era de cortos cementados y creo Sí, que eso no hay evidencia porque esos vástagos no fueron diseñados para ser cementados. Por supuesto que se pueden utilizar cementados y yo creo que el rational o la idea de cementarlos en ocasiones es si uno tiene algún problema de complicación de fijación y que el vástago no es estable y a uno le toque cementar por ese motivo el vástago, pero en su diseño y en el rational detrás de esos vástagos no está el cemento. De hecho, la idea es quitar el cemento, no usar cemento por las complicaciones que tiene el cemento. Justamente uno de las grandes ventajas de los vástagos cortos que lo ponen gigantes es la facilidad de la revisión y ponerle cemento pues ya casi que le quita esa facilidad de revisión a esos vástagos. Entonces, a pesar de que creo que es un método de fijación que debe funcionar muy bien, no dudo que debe funcionar muy bien, no hay evidencia de eso porque esos vástagos pues no fueron diseñados para ese tipo de fijación. Entonces, y no sé si vaya a salir, porque en realidad no es como el método de fijación con el que fueron diseñados. Y quita pues la ventaja de las más grandes, que es la facilidad de revisión de estos vástagos. De acuerdo. Sin embargo, cuando uno pide la prótesis a Tornier, Jorge, la Zenflex, vienen cementados y no No cementados, los cementados, cortos. vienen Es decir, lisos. la casa comercial sí los tiene y los diferencia. Claramente el cementado, el de Tornier cementado, es liso. No tiene ninguna superficie ni porosa ni ninguna superficie, ningún cambio en, el, en la superficie del vástago como si tienen los no cementados. Entonces, no estoy seguro que sea, es decir, puede que hayan sido diseñados en principio para no cemento, pero la casa los produce para ponerlos con cemento y los diferencia. Y las cajas vienen diferentes, además. Entonces, yo estoy seguro que eso será una buena pregunta para LACU en Nice o para cuando estemos en el curso, porque alguien debe estar poniendo los cementados, yo no, sino qué hacen con todas esas prótesis que tienen en el stock. Ah, Como lo que dice Guido y lo que hago yo es simplemente por extrapolación, como a los cementados largos como el que se ve ahí en la imagen, les ha ido tan bien, pues entonces a los que poníamos esos vástagos con cemento, yo los seguí poniendo con cemento y para eso los trae la casa. Pero creo que no hay mucha sistematización detrás del uso de cemento en esos vástagos. No tenemos datos clínicos, diría yo. no, ni evidencia. La verdad, yo no conocía ese vástago polished para, no, para cementado. De las prótesis que conozco de vástago corto, uno puede cementar en casos de que tenga problemas durante la implantación de la prótesis y se puede cementar el vástago
común y corriente, el que viene para fijación no cementada. Es posible que vaya a salir más evidencia de ese vástago cementado, pero toda la evidencia que hay hasta el momento, por ejemplo, del Asenflex, es del vástago no cementado. Y creo que la razón detrás de eso es esa, doctor González. Para mí, una de las razones más grandes por las que venden la idea del vástago no, perdón, del vástago corto es la facilidad de la revisión. Y yo creo que pues si uno cementa, ahí se les va ese argumento de las ventajas del vástago corto. Si uno lo va a Lo que- cementar, pues la facilidad de la revisión, pues sí, obviamente es más fácil, es menos cemento, porque es más corto, pero sí. Y pero estoy de ahí, acuerdo que puede que los resultados clínicos del vástago corto cementado sean buenos, nos toca esperar. Mejor dicho, eh, eh, respuesta larga hecha corta, no hay evidencia hasta el momento. ahí la ventaja del cementado corto, si la extrapolación es correcta, es que no hay que revisarlo. Entonces, Exactamente. ese es Y el el punto. porcentaje de revisión es aún Es, menor que en el vástago es largo. aún menor. Entonces, ese es el punto. El corto sin cemento tiene la ventaja de facilidad de revisión cuando se afloja, pero el corto con cemento, pues no se afloja. Pero Sí, bueno, sí, pero esa discusión no la podemos sí, contestar. sí, no la podemos contestar. Y sí, total, total. Yo creo que, de hecho, doctor, la mayoría de controversias que hay en este momento con respecto a los vástagos cortos es para vástagos no cementados. O sea, todas estas controversias de las adaptaciones óseas tan grandes que se ven en términos de eh, cambios en la cortical, de osteolisis en el cálcar, de spot welding, todo eso es en vástagos no cementados por los cambios que produce el vástago en el hueso. Y en esos términos, lo que mencionó Andrés, yo creo que es muy importante como para redondear la idea. Si uno va a poner estos vástagos no cementados, uno debería buscar tener un feeling, no llenar tanto el canal, es decir, no poner un vástago tan apretado. Eso es otra cosa que al principio, cuando salió la primera Flex, muchos cirujanos, como esto dependía de fijación press fit, pues ponían un vástago gruesísimo para tener más press fit, y eso se ha demostrado que resulta en mayores cambios en el hueso y pues obviamente podría a futuro resultar en más aflojamiento. Entonces una cosa es no ponerlos tan gruesos. La segunda cosa que se debe buscar es tratar de alinear el canal lo mejor posible. Y pues como Andrés también mencionó, la mala alineación es más alta con estos vástagos que con un vástago común convencional, de longitud convencional. Y de hecho hay ciertos marcas, ciertas prótesis que ya tienen unos iniciadores que le permiten uno, a pesar de que uno no vaya a ir hasta el canal, le permiten a uno, tienen como una parte larga en la punta que va al canal para ayudarle a uno a tener mejor alineación. Aunque no sabemos si la alineación tenga efecto a largo plazo en la estabilidad de estos componentes, que pasa lo mismo con los largos. No hemos podido mostrar si el varo o el valgo de los componentes afecta la longevidad. Sí se ha demostrado que en estos cortos, si hay contacto cortical, si hay contacto del vástago con la cortical, pueden haber más cambios óseos. Entonces yo creo que el segundo punto sería tratar lo máximo de uno, de ponerlo en una alineación lo más anatómica posible. Y yo creo que esos son los dos aspectos técnicos que yo podría agregarle si uno va a hacer esto no cementado. Digamos que para los residentes, porque no sé, de pronto la conversación tomó un rumbo y se pierde un poquito. En esta generación de vástagos curvos, lo que llamó la atención no fue el cálcar realmente, sino fue la cortical lateral. Digamos, lo que se veía era una osteolisis en la cortical lateral, por lo que mencionaba Jorge, que el vástago quedaba, la parte más lateral de la curva, digamos, quedaba contra esta cortical y iba produciendo esta osteolisis. Eso pues no, hay personas con mucha experiencia que de hecho le pregunté sobre esto y me dijeron que nunca lo habían visto y otros que sí lo estaban viendo. Entonces, esa fue, digamos, como la disyuntiva sobre estos vástagos curvos o lo que mostró en la práctica estos vástagos curvos. Yo creo que es el filling ratio, es que los llenaban mucho y fue la superficie más que la geometría.
Sin embargo, la geometría, como Andrés mostró, de hecho, la geometría en teoría del vástago curvo produce mejor distribución de cargas, pero es menos estable rotacionalmente. Por eso hay ahora hay vástagos cortos que no son curvos, sino que tienen fin, son como rectangulares o son cuadrados. Pero creo que es un sinfín de variables, pero yo creo que las variables que más peso tienen en este momento, yo diría que es el diámetro, no ponerlo tan grueso, independientemente de la geometría. Pues la geometría también, al parecer, ahí como muestra Andrés, los que son semiangulados podrían tener las ventajas de los dos mundos, pero y la superficie. Yo creo que la superficie sí fue algo es algo que definitivamente, si uno los va a hacer no cementados, yo diría que con la poca evidencia que tenemos, uno como cirujano debería preferir un vástago que tenga recubrimiento poroso. Ok, ¿alguien en el auditorio tiene alguna pregunta? O doctor González, un comentario. No, muy interesante la discusión. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Andrés, muchas gracias por la revisión. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Gracias. Chao.